Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que muy bien, en su casita cuidándose. Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestra primera clase de lenguaje y comunicación grabada. Bien, el objetivo de la clase de hoy es leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su conocimiento del mundo y formarse una opinión. Específicamente en esta clase vamos a aprender a comprender textos informativos extrayendo información explícita e implícita y utilizando organizadores como títulos y subtítulos para encontrar información específica. Vamos a recordar que cuando hablamos de una información explícita, se refiere a la información que está escrita en el texto, que yo la puedo extraer directamente del texto. Mientras que cuando hablamos de una información implícita, se refiere a aquella que no está escrita en el texto, pero que sin embargo la podemos deducir, inferir de él. ¿Bien? En esta clase utilizaremos los siguientes recursos: texto de estudio, cuaderno de lenguaje, lápiz grafito, lápiz rojo para destacar cuando sea necesario. Bien, comencemos. Según lo trabajado en años anteriores, quiero que ustedes piensen y se respondan las siguientes preguntas. ¿Qué es para ustedes informar? ¿Con qué asocian la palabra informar? Quiero que se lo respondan y se guarden esa información para que más adelante vamos viendo si realmente acertamos o no. ¿A través de qué medios de comunicación tú te informas? ¿Ya? Vamos a dejar esas dos preguntitas allí para que las piensen y las respondan. Y vamos a comenzar propiamente tal la clase de hoy leyendo el siguiente texto. Así es que les voy a pedir que me escuchen atentamente y que vayan, al igual como lo hacemos en las clases presenciales, siguiendo la lectura del texto conmigo. Dice 5 cosas que no sabías de los ornitorrincos, por Sara Romero. ¿Sabías que los ornitorrincos son venenosos y que cavan galerías de hasta 30 metros? Conoce más curiosidades de estos extraños animales. Su nombre científico es Ornitorhynchus anatinus, que significa semejante a un pato. Hoy conoceremos algunas particularidades de este animal. Hábitat. Este extraño mamífero semiacuático es endémico del este de Australia y de la isla de Tasmania. A pesar de su exotismo, no se considera bajo amenaza inmediata de extinción. Los ornitorrincos viven en complejos túneles de múltiples galerías de hasta 30 metros, que cavan ellos mismos cerca de las riberas de los ríos. Morfología. Su cola es parecida a la de los castores. Está, junto con sus patas traseras, parcialmente palmeadas. Conforman un sistema perfecto para moverse por el agua. Tienen un esqueleto más característico de los reptiles que de los mamíferos. Posee abazones como algunos roedores, esto es, unas bolsas de piel situadas en la boca que les sirven para guardar comida para más tarde.
su tamaño es más bien pequeño. Los machos miden entre 45 y 60 centímetros de longitud y pesan entre 1 y 2,5 kilogramos. Las hembras son un poco más livianas, entre 0,7 y 1,6 kilogramos. Una de sus características más llamativas es su pico de pato, con la salvedad de que está cubierto de pelo. Veneno. Esta mezcla de topo, pato y ardilla es venenosa. ¿Un mamífero venenoso? Así es. Los machos tienen espolones en sus patas traseras, que están conectados con una glándula venenosa en el muslo. El envenenamiento a seres humanos provoca una hinchazón extrema y terriblemente dolorosa. Únicamente se conocen 3 tipos de mamíferos venenosos: los ornitorrincos, las musarañas y los solenodontes. Reproducción. Este eslabón perdido que une mamíferos, aves y reptiles es una de las 5 especies que, en vez de dar a luz a sus crías, pone huevos. La hembra, tras gestarlos durante 28 días, los deposita e incuba durante no más de 10 días. Suelen poner entre 1 y 3 huevos, que presentan una sustancia pegajosa que los mantiene adheridos. Electrolocalización. Los ornitorrincos utilizan para cazar la electrolocalización, gracias a una serie de electroreceptores situados en hileras en la piel del hocico. Son capaces de percibir los débiles impulsos eléctricos que los animales producen al moverse. Así, cuando salen a cazar, mueven la cabeza de un lado al otro para detectar a sus presas, comparando las diferencias en la intensidad de la señal y calculando cuánto tiempo tardarán en llegar. Bien, el texto que acabamos de leer es un artículo informativo. ¿Cómo lo pudimos saber? Porque nos damos cuenta, ¿cierto?, que nos informa. En este caso, nos está informando sobre los ornitorrincos. Entonces ahora, si yo retrocedo un poquitito a la pregunta que les hice al comienzo, ¿qué es informar? Podemos, ¿cierto?, deducir que informar es entregar información sobre algo, sobre un tema, sobre una situación, sobre una persona. ¿Ya? Entonces podemos concluir que eso es informar. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar información? ¿O a través de qué medios de comunicación, como yo les preguntaba al principio, nos podemos informar? Bueno, nos podemos informar a través de un artículo, como el que acabamos de leer. Por eso se denomina artículo informativo, porque a través de él nos informamos. Es un medio de comunicación que nos informa. Pero también hay otros medios, como por ejemplo, las noticias, que las podemos ver en la televisión, o escuchar en la radio, o leer en un periódico, o en internet, etc. Bien. Entonces, luego de haber leído nuestro texto, ¿qué podemos concluir? Que los artículos informativos, como el que leímos, tienen el propósito de entregarnos información sobre un tema
para que la persona que lo lea disponga más datos de él, ¿cierto? Para ello, los artículos informativos específicamente presentan una estructura. ¿Cuál es esa estructura? Primero, debe tener un título que nos enuncie el tema del que se va a hablar. Debe tener una introducción, que es un párrafo donde se nos va a presentar el tema del cual se va a hablar. Debe entregarnos datos específicos, información específica del tema que se está hablando. Además, en algunos casos, los artículos informativos están ordenados con subtítulos, que nos van a servir para ordenar la información que yo quiero entregar. Y también hay algunos artículos informativos que incorporan imágenes o fotografías para mostrar de forma más clara lo que se quiere informar. Pues bien, si yo llevo esto al texto que acabamos de leer, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que en el texto de los ornitorrincos vamos a encontrar el título, que se presenta y lo podemos ver porque está escrito con letras más grandes, destacados de otro color. Tenemos la introducción, donde se nos dice de qué se va a hablar o de quién se va a hablar. Fotografías que nos sirven para saber cómo es este animalito del cual estamos hablando y aclararnos información. Tenemos los subtítulos que nos ayudan a ordenar la información. Parten hablando del hábitat, de la morfología. Acá tenemos más subtítulos: el veneno, la reproducción, la electrolocalización. Y también tenemos otra fotografía. Si se dan cuenta, los subtítulos son importantes porque nos ayudan a entregar la información ordenada por parte o por área sobre, en este caso, el animalito que nos está informando. Entonces, vamos a ver, ¿cuál fue el propósito del texto que leímos? ¿Contar una historia sobre los ornitorrincos? No, ¿cierto? ¿Explicar cómo se dibuja un ornitorrinco? Tampoco. ¿Expresar sentimientos hacia los ornitorrincos? No, en ninguna parte se expresaban sentimientos. ¿Informar algunos datos sobre los ornitorrincos? Esa es nuestra respuesta correcta, que era lo que hacía el texto, ¿cierto? Informarnos. Veamos ahora. Para ordenar la información que entrega el texto que leíste, ¿qué se utilizó? ¿Se utilizaron párrafos? ¿Se utilizaron estrofas? ¿Se utilizaron subtítulos? Claramente, ¿cierto? Porque acabamos de ver que los subtítulos nos ayudaban a ordenar la información. Y la otra que nos quedaba eran enumeraciones, pero esa tampoco corresponde. Y veamos, dice, ¿qué elementos incorpora el texto leído para complementar la información entregada?
Veamos, ¿nos entregó un video el texto? No, ¿cierto? Claramente no. Dibujos, tampoco. No habían esquemas, no habían esquemas tampoco. Fotografías, claramente esa es nuestra respuesta correcta, porque en el texto pudimos apreciar que habían imágenes, ¿cierto?, que nos complementaban la información entregada. Pues bien, chicos, ahora para finalizar, los voy a invitar a que relean en forma silenciosa el artículo informativo que trabajamos. Fíjense también en las palabritas que aparecen en los recuadros del vocabulario para que si tienen alguna duda del significado de una palabra, lo puedan aclarar leyendo allí. Y luego van a desarrollar en el cuaderno las siguientes actividades que yo les voy a presentar a continuación. Primero, dice qué características del ornitorrinco descritas en el texto permiten relacionarlo con el pato, el topo y la ardilla. Ustedes van a dibujar este esquema en su cuadernito y allí lo van a responder. En la siguiente actividad van a dibujar y escribir 4 particularidades del ornitorrinco que hayan llamado su atención. 4 cosas que hayan aprendido sobre él, las van a dibujar y las van a escribir. También deben hacerlo en su cuaderno. En la actividad 3 van a completar el esquema con el título del texto que leyeron, el tema del cual trataba y los subtítulos que ustedes pudieron visualizar en el artículo. También se realiza en el cuaderno. Luego van a marcar dónde ustedes pueden encontrar publicados este tipo de artículos que leímos. ¿Ya? También actividad que se realiza en el cuaderno. Y van a responder cuál es el propósito del artículo leído, justificando con algunas citas o marcas que aparezcan dentro del texto. ¿Cuál es el propósito del artículo leído? Quiere decir para qué se escribió, con qué finalidad, ¿ya? Bueno, niños, y finalmente aquí les voy a dejar una preguntita de reflexión que dice, ¿qué aprendí sobre los textos informativos? Para que ustedes la respondan y junto con las demás actividades nos vamos a ver el próximo viernes para revisar la actividad. ¿Ya? Cuídense mucho y a trabajar.